El día de ayer, mis hermanos, compartíamos estos versículos con el grupo de jóvenes y el Señor inquietaba mi corazón para que de igual forma pudiéramos nosotros compartirlo en esta mañana. Y quiero hablarles bajo el siguiente tema: lo común hecho santo. Lo común hecho santo. Frente a nuestros ojos en esta escritura que he llamado su atención, tenemos una invitación muy clara, pero también tenemos una invitación que es muy distinta, muy rara, ya que Dios se hace llamar santo. Y no solamente Él se hace llamar santo, sino que Él nos invita para que participemos de su santidad y para que nosotros también seamos santos así como Él es. En este versículo que nosotros hemos leído en esta oportunidad, el apóstol Pedro exhortaba a los hermanos de que como hijos obedientes ya no se conformen a los deseos que ellos tenían antes en su ignorancia, sino que sean santos así como el quien nos ha llamado es santo. Y el versículo 16, hermanos, es una declaración del Antiguo Testamento donde dice: sed santos porque yo soy santo. En Levítico capítulo 19, en versículo 2, la palabra del Señor menciona lo siguiente. Cuando el apóstol Pedro lo toma de Levítico: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Qué llamado más grande, hermanos. Qué llamado más especial el que Dios nos hace. Quizás algunos de los que estamos acá han venido a Cristo y vienen de un contexto del catolicismo romano, o tal vez algunos nacieron y crecieron en el evangelio. Sea como sea la situación en la cual usted esté, la palabra santo de una o de otra manera en nuestro pensamiento ha sido tergiversado. Pensamos que la palabra santo es un adjetivo para personas que han alcanzado alto grado de moralidad, alto grado de comportamiento, de buen comportamiento comunitario, de personas que han hecho grandes obras para la humanidad. O también, en el último de los casos, a veces pensamos de que es personas a las cuales se les puede interceder, se les puede orar, y que hay alguna conexión entre esta persona ya muerta, bajo el pensar del catolicismo romano, y también nuestro Señor Jesucristo. Pero nada está más lejos de la realidad de la palabra del Señor bajo la palabra santo. La palabra santo en la palabra del Señor es llamada a su iglesia. Santos son aquellos que han venido a la fe en Jesucristo. Por lo tanto, en esta oportunidad vamos a profundidad a ver el detalle de la santidad de Dios y de la palabra santo dada a Dios, y también su comparación para cada uno de nosotros que somos pueblo de Cristo. Y vamos a ver cómo el llamado que Dios nos hace es tan importante para que nosotros podamos vivir en esa santidad. En primer lugar, conocer de que el Antiguo Testamento, hermanos, fue escrito en el idioma hebreo. Y surge la pregunta: ¿en qué sentido somos santos nosotros como Dios? ¿En qué sentido nosotros podemos llamarnos santos así como Dios? La palabra santo en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea significa para santo, es la palabra kadosh. Esta palabra muy conocida, hay alabanzas también que mencionan esta palabra kadosh, pero al castellano se ha traducido la palabra santo. El detalle es de que la palabra kadosh en el hebreo tiene diversos significados, tiene más de un significado. Esta palabra kadosh puede significar especial, puede significar algo único, significa algo diferente, algo consagrado, también algo exclusivo, algo inaccesible y también algo trascendente. Imagínense cuántos significados tiene una sola palabra. Entonces, al traer una palabra para una nueva traducción, en este caso al castellano, traducido la palabra santo, muchas veces en las traducciones se pierde la riqueza tan solo de una palabra. Pero qué bueno es que nosotros podemos leer e indagar más para conocer más a fondo la palabra del Señor. En el caso de Dios, hay tres de estas significados de esta palabra kadosh que se adjudican
a nuestro Padre Celestial. Sobre todo se le adjudica de que Él es único. Cuando hablamos de que Él es santo, Él es único, Él es inaccesible y Él es trascendente. O sea, Él va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Él trasciende más allá de lo que nosotros podemos pensar y analizar. Dios se ha revelado a cada uno de nosotros y a la humanidad a través de su creación, nos dice la palabra en Romanos capítulo 1. Pero Dios no es su creación. Dios va más allá de su creación. También Dios se ha revelado a la humanidad y sobre todo a la iglesia de Cristo a través de su palabra. Pero la revelación dada en la palabra de Dios, Dios va todavía más allá de la revelación que Él nos ha entregado en su palabra. La revelación de la Biblia es para nosotros, para que nosotros podamos comprender la medida que Dios ha decidido que nosotros podamos comprender de Él. Pero eso no lo es todo. Dios va muchísimo más allá aún mismo de la revelación que Él nos ha dado para cada uno de nosotros. En Deuteronomio la palabra nos enseña y nos dice que lo oculto, los misterios de Dios son solamente para Él, pero lo revelado es para el hombre. Por lo tanto, nosotros podemos percibir y entender de acuerdo a lo que Dios nos ha revelado, pero Dios va muchísimo más allá. Él trasciende todavía las fronteras de todo lo que nosotros podamos pensar e imaginar. Él es diferente, único, inaccesible. Pero es totalmente accesible para aquellos que han venido a Cristo Jesús. Por eso dice la palabra del Señor, que Jesucristo es la misma imagen del Dios invisible. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, al hablar de nuestro Dios tan santo y tan único, Él nos llama para que nosotros de igual forma seamos santos. Entonces, como les decía, surge la pregunta: ¿en qué sentido somos santos como Dios? Porque la palabra nos llama que nosotros seamos también santos como Él es santo. En el caso de nosotros, hermanos, en el Antiguo Testamento, ahí en Levítico capítulo 19, versículo 2, cuando dice: seréis santos porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. La palabra santos dada para el pueblo de Israel, y en este caso para el pueblo también de Dios, su iglesia, es la palabra kedoshim, que también viene de la palabra kadosh. Pero la palabra kedoshim, ¿en qué sentido nosotros somos entonces santos, llamados a ser santos como Dios? En el sentido del significado consagrado. Digan conmigo: consagrado. Cada uno de nosotros somos consagrados para una misión. Hemos sido consagrados por Dios, y es en ese sentido que nosotros somos llamados a ser santos, así como Dios es santo. Consagrado para una misión. Dios nos ha consagrado para la misión de alabarle a Él. Hay una frase muy interesante que quisiera mencionárselas. Dice: somos el pueblo consagrado para alabar a Dios, y también somos el pueblo que está en este mundo para mostrar quién es Dios. La iglesia, hermanos, usted y yo somos los referentes, los embajadores del cielo, los embajadores de Cristo, puestos en esta tierra para dar a conocer la verdad de la palabra de Dios y dar a conocer la verdad de quién es Dios. El propósito de Dios, cuando Él llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, Él lo llamó y le dijo: haré de ti una nación grande. Uno de los propósitos de esta nación grande, que después fue llamada Israel, era de que la nación de Israel propagara, diera a conocer la grandeza del Dios verdadero. Por eso, cuando ellos obtenían victorias en las batallas, Dios Todopoderoso se llevaba la gloria, y los pueblos vecinos daban a comprender de que el Dios de Israel era el Dios verdadero. ¿Se recuerdan ustedes cuando Rahab, la prostituta, justamente le dio posada a dos de los espías que llegaron a ver la tierra de Jericó? Rahab, con mucha fe, le dijo a los espías: nosotros hemos escuchado lo que el Dios de Israel ha hecho en Egipto con ustedes y lo que ha hecho en el desierto con ustedes, y todo el pueblo de Jericó teme
ante el Dios poderoso de ustedes. Eso quiere decir de que Israel tenía el propósito de dar a conocer la gloria de Dios para manifestar el gran poder de Dios. La iglesia de Cristo de igual forma ha sido consagrada para mostrar a este mundo quién es Dios, para mostrar a este mundo la riqueza de la palabra del Señor y la riqueza de la gracia de Dios en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros no somos llamados a ser santos como Dios en el sentido inaccesible, en el sentido trascendente, porque la verdad es que no lo somos. Pero somos llamados para ser santos como Dios en el sentido de somos consagrados para una misión. Cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, cuando venimos de nuestra vida pasada, somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, somos lavados con la sangre de Cristo y entonces somos consagrados para la misión de alabar a Dios. ¿Quiénes son los que alaban a Dios? Su pueblo. Los que no conocen al Señor, el pueblo pagano no puede alabar a Dios, pero su pueblo sí le alaba, sí le exalta, sí levanta su vida, sí viven para ese propósito del Señor, sí levantan oración en el nombre de Jesús a Dios, oraciones que suben como olor fragante delante de la presencia del Señor. Entonces esta palabra kedoshim va en ese sentido, que nosotros somos llamados a ser santos en el sentido de ser consagrados para los propósitos únicos de Dios. Por lo tanto, podemos concluir y decir de que la palabra santo para nosotros como hijos de Dios significa ser apartados de este mundo y separados del pecado, y somos consagrados para el propósito de Dios. Dígame si esto no es glorioso, si esto no es poderoso. Somos consagrados para el propósito de Dios. Como les decía en el tema, lo común hecho santo. Dios así le ha placido. A personas comunes y corrientes ha declarado santo, y así es como a Él le place, lo común hecho santo. Pero hay que también conocer la diferencia, hermanos, entre que nosotros somos santos desde el momento que venimos a Cristo y el proceso de la santificación. La palabra del Señor nos habla acerca de la santificación. La santificación es un proceso que se da en el creyente en la medida que él se dispone para vivir bajo la voluntad del Espíritu Santo. La santificación es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. En la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 3, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Siempre la voluntad de Dios para nuestra vida, hermanos, será que nosotros vayamos santificándonos cada vez más. Es decir, que nuestra vida completa sea una vida consagrada para los propósitos del Señor. En este contexto de la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 4, se nos está hablando de que la voluntad de Dios es la santificación en el área sexual, porque habla de la fornicación, habla también del adulterio, habla del abstenernos de la inmoralidad sexual. Pero la voluntad de Dios, lo que quiero llamar su atención es que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Cuando nosotros le pedimos: Dios, yo quiero hacer tu voluntad, muéstrame tu voluntad, siempre la voluntad de Dios irá en esa dirección de que nosotros seamos santificados, es decir, de que nosotros vivamos una vida consagrada para los propósitos de nuestro Padre Celestial. Ahí mismo en el capítulo 4, en el versículo 7 de la primera carta de Tesalonicenses, el versículo 7 nos dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es decir, de que nuestra vida tiene un llamado, y nuestro llamado es la santificación. Por lo tanto, el sello del cristiano, el sello del verdadero creyente de Cristo y seguidor de nuestro Señor Jesucristo, el sello de ese llamado es la santificación. Somos llamados a ser diferentes, apartados, separados, pero no para no testificar al mundo,
Porque la palabra de Dios dice, cuando Jesús, antes de ascender al cielo y antes de morir, Él oraba por sus discípulos y les decía: yo oro por estos, porque ellos no son del mundo, pero están en el mundo. Usted y yo no podemos salirnos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Somos separados, lo común hecho santo. Somos santos dentro de un mundo que va en corrupción cada día más. Somos santos dentro de un mundo pagano que no alaba a Dios, pero los santos se levantan para alabar el nombre de Dios. Entonces nuestro llamado también es la santificación. Somos llamados para que podamos crecer en santificación. Y también la santificación es nuestro fruto ahora como nuestra vida en Cristo. Porque en Romanos capítulo 6, en el versículo 22, la palabra nos dice lo siguiente: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Lo leo una vez más: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Las primeras dos frases de este versículo es justamente lo que santos significa. Habéis sido libertados, separados, apartados del pecado y hechos, es decir, hemos sido consagrados siervos para Dios. Hermanos, cada uno de nosotros hemos sido separados, libertados del pecado. Somos siervos de Dios y tenemos por nuestro fruto la santificación. Es decir, el proceso regeneratorio que obra el Espíritu Santo en nuestra vida a través de la consagración para el propósito de Dios. Qué lindo es saber de que Dios nos ha hecho partícipes de su santidad y nos ha hecho llamar santos. Lo común, Él lo ha hecho santo. Y finalizo, hermanos, leyendo Deuteronomio capítulo 7, donde la palabra del Señor habla cosas tan hermosas acerca del pueblo de Israel. Y también nosotros podemos traerlo para cada uno de nosotros, lo que dice acá la palabra del Señor. En el versículo 6, en el capítulo 7, la Biblia nos dice lo siguiente de Deuteronomio: porque tú, ponga su nombre, hermano, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermanos, cuando nosotros leemos estas palabras que fueron dichas directamente al pueblo de Israel, pero estas son promesas también que nosotros traemos a nuestro corazón, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. La iglesia es un pueblo santo, es un grupo de personas comunes que han sido hechas santas por el poder del Espíritu Santo y han sido consagradas para el propósito de Dios Padre, para alabar el nombre de Dios, para ser en este mundo, para mostrar quién es Dios en este mundo, para ser atalayas en este mundo, para ser los mensajeros de Dios a esta humanidad, para hacer luz a este mundo, así como Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Nadie pone una luz debajo de una almohada, sino que en una casa se pone en las alturas para poder alumbrar,
Por eso la iglesia de igual forma alumbra, hermanos, usted y yo. Alumbramos donde sea que nosotros nos movamos. Alumbramos donde sea que nosotros estemos. Que todo lo que nosotros digamos, que todo lo que nosotros hagamos, que todo lo que nosotros decimos tenga ese toque, ese propósito de decir: Padre, mi vida es una vida santa. Yo soy consagrado para tus propósitos. Concluyo con esta historia de la Biblia. En una oportunidad había una mujer que no podía dar a luz, no podía tener hijos. Y su esposo le decía, porque ella constantemente estaba muy triste, pero su esposo le decía: ¿acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Pero ella decía: no, mi corazón se quebranta porque Dios no me ha dado la oportunidad de ser madre, no ha abierto mi vientre. Y fue así como esta mujer en una oportunidad se fue al templo para orar, y ahí ella abrió su corazón, quebrantó su corazón delante de Dios. Y el sumo sacerdote, que en ese tiempo se llamaba Elí, le dijo: mujer, ¿qué te pasa? Aparentemente estás ebria. Y ella le dijo: no, yo no estoy ebria, sino que he abierto mi corazón delante del Señor. Esta mujer se llamaba Ana, y Ana quebrantó su corazón en esa oportunidad. Y el sumo sacerdote Elí le dijo: Ana, que conforme al deseo de Dios y conforme a tu petición sea hecha tu petición. La petición de esta mujer fue: Dios, dame un hijo, y si tú me lo das, yo lo voy a consagrar para tu propósito cada día que él viva. Fue así como un año después Ana da a luz, y después que, como dice la palabra, después de haber destetado al niño, lo llevó al niño desde muy pequeño al templo para entregarlo, para consagrarlo para los propósitos de Dios. Y ese fue el gran profeta que en la palabra se le conoce como el profeta Samuel, que desde muy niño él creció en el templo y fue alguien que juzgó a Israel y también le dio palabra profética, es decir, palabra de Dios al pueblo, porque esta mujer lo consagró para esos propósitos. De igual forma, hermanos, nosotros como pueblo de Cristo somos un pueblo santo, santo como Dios es santo, en el sentido de ser consagrados para el propósito de nuestro Padre celestial. Somos un pueblo consagrado para alabar a Dios, y somos un pueblo que está en este mundo para mostrar quién es Dios. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a ser santos como tú eres santo, oh Dios. Gracias, Padre, porque tú tienes, Señor, un llamado perfecto, Señor, santo para cada uno de nosotros. Queremos, Señor, responder, Señor, responder de la manera que tú deseas que nosotros respondamos a este llamado, Señor.